Bienvenidos a Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo, desde Boston, Estados Unidos. En mi opinión, uno de los sectores que más potencial tiene en temas de innovación y que ésta sea sostenible es el sector público. Pero a su vez, el sector público presenta muchos retos para desarrollar la innovación y sobre todo implementarla para que las sociedades se beneficien de esta. En este episodio me acompaña desde Londres el profesional uruguayo Federico Vaz. Federico enfoca su investigación y trabajo explorando la introducción del diseño en el desarrollo de políticas y servicios públicos innovadores, centrados en las personas para sociedades más equitativas. Actualmente, él trabaja en el Laboratorio de Gobernanza del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Y hoy conversaremos con Federico acerca de la innovación en el sector público, la búsqueda de procesos innovadores sostenibles. Federico, ¿cómo estás? Un placer tenerte en mis podcasts. Te saludo desde Boston. ¿Cómo va la cosa en Londres? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por tenerme. Por acá todo muy bien, por suerte seguimos con el cielo bastante celeste, que bueno, es un poco una rareza, pero lo apreciamos. Está bien, qué gusto me da. Nuestro tema para este episodio será basado en el tema de la innovación, pero en el sector público, en el cual tú has trabajado mucho y has hecho investigación en tus trabajos acá en el MIT, cuando estabas aquí en Boston. Entonces, para entrar en contexto, mi estimado Federico, hay muchos conceptos o definiciones acerca de innovación, pero vayamos específicamente en el sector público. ¿Cómo definirías tú innovación en el sector público? Bien, bueno, creo que lo primero interesante en ese sentido es que la innovación, como la entendemos en el sector privado, es bien distinta de cómo la entendemos en el sector público, ¿sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes que acordarse de, así como by heart de las definiciones no es importante, así que voy a aplicar eso y la voy a improvisar. Pero bueno, creo que la principal diferencia que hay entre la innovación en el sector privado y la innovación en el sector público son los fines que persigue, ¿sí? Creo que la innovación en el sector privado tiene como lógica la idea de generar, aunque sea por un tiempo muy limitado, una suerte de monopolio, ¿no? O sea, uno genera una ventaja competitiva donde, bueno, monopoliza una tecnología o no sé, el acceso a una materia prima o lo que sea, que genera obviamente una ventaja respecto de los competidores en un determinado mercado. En el sector público, obviamente, esto no tiene tanto sentido, ¿sí? O sea, no podemos pensar con las mismas lógicas. ¿Y por qué hago esta analogía? ¿Por qué arranco hablando del sector privado cuando me preguntaste por el sector público? Porque justamente la mayor parte de la teoría o de la literatura sobre la innovación viene del sector privado. Entonces, cuando hablamos de innovación en el sector público, hay una suerte de portar estos conceptos y entender cómo se aplican a un sector que por definición, bueno, no tiene lógica de competir, ¿sí? No compite con otros proveedores de servicios. Más allá de que después en la práctica esta competencia puede existir, pensemos en servicios de salud o demás, donde sí existen. Pero la mayoría de las cosas que el sector público se encarga son monopólicas, ¿no? Pensemos en las regulaciones, bueno, o sea, el sector público decide cómo va a regular y no compite con más nadie. ¿Sí? Creo que lo principal entonces en la innovación en el sector público es que tiene que ver con entender los cambios a nivel culturales, sociales, ambientales también que se están dando, ¿sí? Y que impactan la forma en la que vivimos, ¿sí? Y que muchas de las instituciones con las que crecimos y que hace 3, 4, 5, 6 generaciones tenían sentido, ¿no? Y son instituciones muy robustas, ¿no? A nivel del aparato estatal, donde más o menos las cosas han tenido poco cambio, a la vuelta del siglo XXI, estas parecen haber dejado de funcionar, o haber dejado de funcionar con la eficacia con la que funcionaban. Entonces, innovación o innovar en el sector público justamente tiene que ver con adaptar las interfaces entre el aparato estatal y la ciudadanía para justamente resolver, ¿sí?, las problemáticas de la ciudadanía, ¿sí?, de la población en este nuevo siglo, ¿sí? En el entendido de que las normas han cambiado, las necesidades han cambiado, las formas en las que nos relacionamos han cambiado. No, interesante lo que mencionas. Bueno, a ver, el sector público en sí, aunque mucha gente no lo crea, ¿verdad? Juega un papel muy importante en las economías de todos los países, a diferentes escalas, dependiendo obviamente del tamaño del sector público. Cada país tiene diferentes tamaños. Debido a ese peso económico y todo lo que has mencionado,
existe obviamente un interés político. Cada gobierno tiene un interés político, ¿verdad?, creciente y cómo fomentar la innovación en este sector, en el sector público estatal, para mejorar obviamente la eficiencia, el transporte, la salud, etcétera, ¿verdad? O la calidad de los servicios, como tú bien mencionas. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de estos retos? Por ejemplo, en algunos países se encuentra el tema de hacer una innovación en la congestión urbana, el tema de la desigualdad social, económica, el tema del cambio climático, el tema de la biodiversidad dentro de como desafíos sociales en un todo. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de estos retos que enfrentan los diferentes gobiernos en los países? Creo que es súper interesante la pregunta y bueno, yo seguro no tengo la respuesta, voy a hacer una aproximación y creo que nadie va a poder darte una respuesta como muy sólida, ¿no? Va a haber aproximaciones distintas a esto, sobre todo por la envergadura de los problemas, ¿no?, a los que estás refiriendo, que son obviamente gigantescos. Y justamente creo que la innovación en el sector público viene a intentar colaborar en ese sentido. En la medida que los retos a los que nos enfrentamos hoy por hoy son en general sistémicos, ¿sí? E implican a muchas partes y además hay una cantidad muy importante de externalidades, ¿sí?, donde el sector público o el Estado puede intervenir, pero hay muchos otros miembros de la sociedad, y muchas veces que ni siquiera están intrafronteras, digamos, ¿no? Son agentes externos, donde tienen una incidencia, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de cuestiones medioambientales, ¿sí?, cambio climático, demás. Son obviamente preocupaciones de los gobiernos hoy por hoy, donde la innovación en el sector público justamente intenta o se propende a generar soluciones más amigables con el ambiente. Sin embargo, es muy difícil para el Estado como tal, ¿sí?, poder resolverlas. ¿Por qué? Bueno, porque dependemos de otros factores externos y de cuestiones que son obviamente muy sistémicas. El interés creo que está, y de hecho hay un auge, estamos hablando de hecho de innovación en el sector público, vos y yo hoy, porque hay un interés creciente y justamente creo que en muchos sentidos tienen que ver con este tipo de problemáticas, que no lo eran, no la eran, pensemos en mediados del siglo pasado, y bueno, obviamente no las eran, ¿no? No había una preocupación tan grande por cuestiones medioambientales, ¿sí?, que hoy por hoy ocupan los primeros lugares en las agendas, ¿sí? De hecho, como vos mencionabas previamente, yo soy uruguayo y si bien hace muchos años que no vivo en Uruguay, hoy hay una crisis hídrica muy importante porque los caudales de los ríos o de las cuencas acuíferas que alimentaban a Montevideo, la principal metrópolis, bueno, están prácticamente vacíos, ¿sí? Estos problemas obviamente son muy importantes y las soluciones con tal vez se pudiesen paliar estos problemas hace 50 años por los volúmenes de personas a las que hay que atender para brindarle agua potable de calidad, por las condiciones climáticas, han cambiado drásticamente. Entonces, las soluciones que antes encontrábamos dejaron de funcionar. Y ahí es cuando la innovación en el sector público empieza a tener sentido. ¿Cuáles son las cosas que no nos dimos cuenta hasta ahora que podrían funcionar y deberíamos estar aplicando? Como bien mencionas, se tiene que identificar cuáles son los cuellos de botella y trabajar para buscar las soluciones, ¿verdad? Y nunca va a haber la solución exacta, o sea, no va a haber la perfección, pero al menos tratar de reducirlo y obviamente y buscar la prosperidad, porque el tema de la innovación, ¿verdad? Es buscar el crecimiento económico y la prosperidad en el lugar donde se está ejecutando. Hablando de esto, hay que siempre ejecutar, ¿verdad? Porque podemos grabar un podcast ahorita de 3 horas y si no se aplica, o escribir planos o reportes de PDF enormes y bonitos, pero si no se aplica estos procesos innovadores, pues no se van a llegar a los resultados deseados. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de temas hemos estado hablando de cambio climático, hemos estado hablando ahorita el tema del agua, ¿cómo aplicar y ejecutar esos procesos, Federico, innovadores, sostenibles en las organizaciones del sector público? ¿Qué herramientas porque primero hay que hacer un cambio de mindset de las personas que están a cargo del sector público, de los empleados, etcétera, es toda la pirámide. Pero también hay herramientas que ayudan a esto. ¿Cuáles son las que tú has utilizado y cuáles son las que tú sugerirías en este caso? Te agradezco de nuevo, Juan Carlos, por la pregunta. Creo que para hacer un apunte previo, me parece súper importante la distinción que hacía, ¿no?, en términos de la implementación. Menciono esto porque siempre hablamos, ¿no?, que la diferencia entre innovación e invención es justamente la implementación satisfactoria de la invención, ¿sí? Una invención, cuando empezamos en el sector privado, cuando algo se inventa, no quiere decir que eso vaya a ser un éxito en el mercado, ¿no?, cuando empezamos en el sector privado,
Y si no existe ese éxito en el mercado, no hay innovación, no podemos hablar de innovación. ¿Sí? Entonces, creo que esa justamente, esta implementación de las nuevas ideas de forma satisfactoria, ¿sí? Es lo que hace que haya innovación. Y justamente creo que es la parte más difícil, porque ideas se nos pueden ocurrir a todos o a casi todos, ¿sí? Pero justamente es la implementación lo que suele ser más difícil. Y yendo a tu pregunta, mi aproximación a estos temas viene desde el lado del diseño, ¿sí? Yo soy diseñador industrial de formación de grado y así es como encaro en general los problemas de innovación. ¿Y por qué lo hago desde este lugar? Porque, como estoy seguro que vos, tus escuchas también saben, el diseño justamente tiene una visión siempre prospectiva, ¿no? Nosotros nunca diseñamos lo que hay, diseñamos lo que queremos que haya, ¿sí? Diseñamos para problemas que existen hoy, pero estamos pensando en una solución, nos imaginamos una situación preferible, ¿sí? Así que, bueno, está la situación actual, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir para justamente cambiar las condiciones en las que vivimos? ¿Sí? Eso básicamente es el diseño en términos de su definición. Y no se aleja demasiado, ¿no?, de la lógica de la innovación, donde justamente tratamos de hacer algo para cambiar las condiciones en las que estamos. Entonces, mi aproximación a la innovación y a la innovación en el sector público viene desde el lado del diseño, que en gran medida tiene que ver con lo que vos mencionabas previamente, esta idea del mindset, ¿no? ¿Cuáles son las mentalidades con las que nos enfrentamos a los problemas públicos? ¿Sí? Y no sé cómo funciona en otras partes del mundo, en particular en Perú no tengo tan claro, en Estados Unidos capaz que un poquito más, pero tampoco del todo claro. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo, en mi Uruguay natal, cuando hablamos de los servidores públicos, en general nos referimos a ellos como funcionarios Ujú. públicos. ¿Sí? En Perú Y también. hago esta disquisición por... Sí, ¿Sí? ¿En perdón, Perú sí. también? Bien. Entonces se va a entender más claro. Hago la disquisición porque justamente creo que eso es problemático desde el punto de vista de la innovación. Si la persona está en un puesto público para cumplir una función, innovar, es decir, cambiar cómo se hacen las cosas, es en principio contradictorio. Claro. ¿Sí? Yo si quiero cuidar mi puesto de trabajo, tengo que cuidar mi función. No tengo ningún incentivo para hacer las cosas de forma distinta. Entonces, esto que lo hago como forma de introducción, tiene que ver justamente con eso que vos mencionabas de las mentalidades, los mindsets con los que nos aproximamos a innovar en el sector público. Como diseñador, fui formado en determinadas mentalidades que tengo que admitir que no las tenía previamente. De hecho, antes de estudiar diseño industrial, yo estudiaba ingeniería en sistemas, ¿no?, en computación, eh, y tienen un mindset muy distinto, ¿no?, mucho más analítico, si quiere, donde se optimizan soluciones. Uno de los mindsets, o varios de los mindsets que fui aprendiendo cuando empecé a estudiar diseño, tienen que ver con esta lógica de entender cuáles son las necesidades de los usuarios, ¿sí? Que no necesariamente siempre tienen que ver con optimizar funciones, sino con entender cuáles son los deseos y las necesidades que existen y cómo podemos de forma iterativa, ¿no?, ir aproximándonos a soluciones que alcancen un estado de satisfacción para esa persona, para esos usuarios, ¿sí? O sea, es una lógica bien distinta. Y es una lógica que en general el Estado suele no adoptar. Y parte de eso tiene que ver con lo que mencionaba previamente, ¿no?, con la idea del monopolio. Vos como Estado te podés dar el lujo de imponer cuestiones sobre la ciudadanía y la ciudadanía tiene que acatarla. La lógica de la innovación, sobre todo de innovación centrada en el usuario, aplicada al sector público, tiene que ver con entender cuáles son las problemáticas que existen y cómo desde el Estado podemos servir, ¿sí?, para que la ciudadanía obtenga mayor valor de los servicios públicos que se prestan, de las interfaces que ofrecemos y, en definitiva, cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que, bueno, que son parte de los gobernados por un determinado gobierno. No, sin duda alguna. Yo creo que una gran oportunidad en el tema de los gobiernos es de las entidades estatales es co-crear con el ciudadano. La co-creación es una excelente herramienta de gerencia y de diseño también. Y mientras ellos abran un poco y co-creen con el ciudadano, con la sociedad en sí, que son a la larga los que van a recibir el beneficio de estos procesos, pues la brecha se va a reducir. Obviamente tenemos que entender que hay temas como la burocracia, la corrupción, etcétera, que ponen un stop, ¿no? O sea, ponen el freno para poder procesar y la gente, como bien mencionas, hay empleados públicos, no todos, que pues definen su puesto de trabajo y no miran más allá del árbol, no miran el bosque, solamente miran el árbol que tienen enfrente, pero yo creo que con educación y darle como el trabajo que vienes haciendo tú, creo que es una excelente oportunidad. Hablando acerca de gobiernos, tú has tenido experiencia en el África y déjame decirte
que el África y países en toda la región de África, pues el tema de la burocracia, la corrupción es altísima. Sin embargo, tú has tenido muy buena experiencia y muy buenos resultados en gobiernos como el de Nigeria y el de Sierra Leona en los procesos de innovación en el sector público. Entonces, yo te quiero hacer la pregunta, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué implementaste? Si es que puedes compartirlo, claro está, de las ideas que hiciste. ¿Cómo fueron tus experiencias en los gobiernos del África Negra? Bueno, esta experiencia a la que hace referencia justamente es un trabajo que hicimos el año pasado con el laboratorio de gobierno o de gobernanza, debería decir, del MIT o del MIT GovLab, donde trabajamos a nivel del gobierno federal en el caso de Nigeria y a nivel de gobierno local en el caso de Sierra Leona, ¿sí? Con un colega. O sea, mi colega estaba, de hecho, establecido en Freetown, en la capital de Sierra Leona. Correcto. Yo trabajaba en Abuya, en la capital nigeriana, pero de nuevo, a distintos niveles, ¿sí? Yo trabajaba a nivel Ujú. federal y él trabajaba a nivel local, del gobierno municipal, si se quiere. Experiencias más allá de las similitudes que hay entre estos dos países del oeste de África, experiencias bien distintas, bueno, por una cantidad de cuestiones, ¿no? Para empezar, porque Sierra Leona es un país bastante pequeño y Nigeria, bueno, es uno de los países. Y es un importante, Nigeria es un importante hub en África. Sí, totalmente. De hecho, es hogar de la mitad de los unicornios nigerianos, ¿sí? O sea, hay 7, creo que son 7 en este momento, y 3 o 4 son nigerianos, que nos dice algo de la economía, ¿no? Es una economía obviamente súper pujante y tiene Nigeria un carácter muy emprendedor. Y esto, de nuevo, viene a cuento porque trabajando con el gobierno federal, trabajamos con una oficina o debo decir con una suerte de agencia, más allá de que formalmente no era una agencia, con un grupo de trabajo que dependía directamente de la oficina del vicepresidente de Nigeria, que se llamaba PEBEC por su sigla en inglés, que es algo así como Presidential Enabling Business Environment Council. Es un consejo que se encarga de intentar mejorar las condiciones para los emprendedores en Nigeria. ¿Sí? Justamente dando cuenta de la realidad emprendedora que tienen a nivel local y cómo pueden mejorar las condiciones ahí para que esto se fortalezca. Sí, ellos usan o usaban al menos hasta, bueno, mientras el banco lo seguía implementando, a forma de métrica, el Ease of Doing Business Report, ¿no? El reporte, el informe que hacía el Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios en los distintos países. Entonces ellos se medían, digamos, con este instrumento del Banco Mundial y su objetivo era cómo hacer que Nigeria suba escalones, ¿sí? en este ranking. El trabajo que estuvimos haciendo ahí justamente tiene que ver con esto y tiene algo que ver con lo que vos mencionabas previamente, con los cuellos de botella. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para eliminar cuellos de botella en los procesos actuales para que existan más y mejores emprendedores en Nigeria? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que las personas que quieren empezar sus negocios les vaya bien? ¿Cómo garantizamos, por ejemplo, que puedan contratar personas más fácilmente, que puedan importar bueno, insumos, que puedan exportar su producción y demás? Estas son solamente algunas de las cuestiones que esta oficina se encarga, o que este consejo se encarga. Y lo que hicimos ahí en un periodo de 3 meses fue desde septiembre a diciembre diría casi, ¿sí? Intentar justamente entender cuáles sean algunas de las problemáticas más importantes para los emprendedores en Nigeria y cómo podíamos, desde nuestro lugar, justamente desde una lógica de diseño, y yendo a lo que vos comentabas previamente, codiseñar, ¿sí? O co-crear soluciones a alguna de estas problemáticas. ¿Sí? En este caso, puntualmente, el challenge, digamos, el desafío en el que nos terminamos entrando, que surgió justamente de tener una cantidad de charlas con emprendedores, con distintos ministerios dentro del gobierno federal, fue enfocarnos en el proceso de impuesto, ¿no? Del taxation process a nivel federal y local. Yendo también a lo que comentabas previamente, en Nigeria lamentablemente hay muchos incentivos en los lugares equivocados, digamos, ¿no? Hay una corrupción muy grande, esto no es novedad para nadie, obviamente, pero bueno, cuando uno se mete a intentar trabajar con este tipo de procesos, obviamente se encuentra problemáticas de este tipo, y que era parte de alguna manera del desafío. Entonces, a lo que nosotros nos enfocamos fue en cómo podíamos hacer un streamline, ¿no? Cómo podíamos justamente pulir o mejorar el proceso mediante el cual los emprendedores se registran, ¿sí? Frente a las autoridades nigerianas, el Tax Authority, digamos, lo que sería, bueno, el HMRC en Reino Unido o el IRS en Estados Unidos, ¿no? Son las oficinas de la autoridad impositiva, para justamente
facilitar el pago de impuestos y obtener reconocimientos y potenciales beneficios de eso, ¿sí? Porque lo que sucede es que al no haber los incentivos adecuados, los emprendedores no tienen ningún incentivo para registrarse y trabajan en negro, ¿sí? Eso es una porción muy importante. Claro, no la motivación, no los motiva. Exacto, no hay ninguna motivación para pagar impuestos, sobre todo cuando hay niveles, los niveles de corrupción son muy altos, pero sobre todo la percepción de corrupción es muy alta. ¿Por qué estarías pagando a un gobierno que va a dilapidar esos fondos, ¿sí? En lugar de, bueno, de volcarlos nuevamente a la sociedad? Parte de esto Correcto. tuvo que ver justamente con cómo se pueden hacer las interfaces y los procesos mucho más ágiles para generar ciertos incentivos y mostrarle a la mayoría de los emprendedores que sobre todo en las etapas iniciales, ¿no?, de sus emprendimientos, no estarían pagando impuestos porque no llegan a los mínimos, bueno, por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con su regulación y su legislación, pero incentivarlos a que formalicen sus negocios, ¿sí? Y formalicen sus negocios mediante la inscripción frente a las autoridades impositivas. O sea que básicamente el trabajo que hicimos tuvo que ver con eso. El grado de éxito en eso, bueno, siguen pasando, si nosotros dejamos un piloto para implementarse y eso, bueno, está en proceso, pero creo que lo que logramos hacer con bastante éxito fue justamente mostrar que se podía trabajar de una forma distinta, donde uno en lugar de ir con una mentalidad, esto acá no se puede hacer, podemos buscar formas en las que colaboramos, ¿sí? Colaboremos con otros, Ujú. colaboremos con aquel que en principio nos parece que nos va a decir que no, tratemos de entender qué es lo que necesita, cuáles son sus Claro. incentivos para no participar, tratemos de desarticular esos incentivos, ¿sí? Para tenerlos de nuestro lado. No, qué interesante porque es ver, como tú bien dices, no podemos ir al caballazo, pues, y pelear con ellos, ¿verdad? Es tratar de ver el mejor approach, esa es la palabra, el mejor approach para poder lograr lo que se busca en estos procesos, sobre todo en los países como África, Latinoamérica, donde los niveles de corrupción son muy, muy grandes. Ese es muy retador, por cierto. Yo quería preguntarte, antes de ir cerrando, Federico, ¿cómo ves a la región de Latinoamérica en procesos de innovación en el sector público? Es súper interesante lo que está pasando en Latinoamérica a nivel de innovación en el sector público. Hay una cantidad de iniciativas muy, muy interesantes a nivel de toda Latinoamérica, te diría que sí, desde México a Chile, a Argentina, con algunos casos puntuales muy, muy interesantes, con reconocimiento a nivel mundial. Yo me animo a decir que probablemente el caso más importante que exista es el del laboratorio de gobierno del gobierno chileno, que ha de hecho sobrevivido varios gobiernos, ¿sí? Gobiernos de distinto color político, que eso ya creo que en sí mismo Claro, es un es un logro. logro, exactamente, y que lo han logrado en gran medida porque han mostrado resultados. Entonces, creo que el laboratorio de gobierno, bueno, es un caso de esos que la OCDE, de hecho, no reconoce y muestra como caso de éxito, pero hay una cantidad de casos de éxito a nivel inclusive locales, mucho menos conocido. La ciudad de Montevideo tiene un laboratorio, el MBD Lab, que funciona justamente intentando aplicar una cantidad de estas aproximaciones de diseño que mencionamos previamente. Hay casos muy importantes en Colombia. En Colombia también me animo a decir que probablemente está a la vanguardia en este sentido. En Bogotá están haciendo un trabajo muy Ujú. importante. México tuvo durante un tiempo en la Ciudad de México el Laboratorio para la Ciudad, que hizo un trabajo muy importante. Fue desarticulado el laboratorio, que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, ¿no? Que muchas de estas iniciativas, por distintos motivos, por motivos políticos, por motivos de financiamiento, Políticos más que todo, sí, ¿sí? muchas veces dejan de funcionar, cambian las prioridades, cambian las agendas y bueno, se corta el chorro, digamos, Bueno, deja de haber fondos y bueno, se cierra. Pero lo cierto es sí. que hay una cantidad de cosas interesantes. Buenos Aires también ha tenido, no sé ahora, ha cambiado mucho la El estructura. Salvador, El Salvador, no El conozco los Salvador. casos, pero me imagino que sí. Bueno, el presidente Bukele está haciendo unas cosas y todo tiene que ver, si tú ves, es no, o sea, obviamente la parte privada, pero todo es la parte pública, hospitales, policía, escuelas, la parte judicial también, impresionante. No conozco de fondo, pero lo que puedo leer o ver en las noticias, Claro, pero es interesante porque todo es el tema de público. Bien interesante. súper interesante. Y acá capaz que algo importante aclarar. Ahora cuando me estaba refiriendo a todas estas iniciativas, me estaba refiriendo justamente a iniciativas donde hay oficinas específicamente pensadas para introducir innovación, ¿sí? Claro. Que eso me parece una adquisición importante porque seguro que hay muchísimas más iniciativas que pasan por debajo del radar, ¿sí? Ah, Porque sin bueno, duda porque no alguna. tienen la promoción o que no tienen los recursos
bueno, justamente para mostrarse, o porque son mucho más a niveles micro, ¿no? Y orgánicas. Sí, pero de hecho, que, yendo a tu pregunta, hay una cantidad de cosas súper interesantes que están sucediendo. El gobierno brasileño también, de hecho, tiene una cantidad de iniciativas interesantes, muchas de ellas que tienen que ver con la formación de servidores públicos, ¿no? Yendo a lo que mencionábamos anteriormente en la charla. Justamente con esos mindsets, con cambiar esos mindsets, con darle el lugar y la posibilidad a los servidores públicos de experimentar, de probar cosas nuevas, de proponer, de entender cuáles son las cosas que no funcionan y proponer soluciones alternativas. Ese tipo de cosas que no son en general la pauta del sector público, pero que son fundamentales para innovar, para cambiar cómo hacemos las cosas. No, sin duda alguna. Y ahora con el tema del más movilidad, más población, el tema de la escasez del agua y muchas otras cosas más, formar esos grupos que tú bien dices, esas como microinstituciones que se encarguen o agencias, ¿verdad? Gubernamentales, o sea, de que el gobierno las promueve, van a ser críticas para el desarrollo y sobre todo la implementación de la innovación en el sector público. Federico, ¿te gustaría adicionar algo más a esta conversación antes de cerrar? ¿Dónde la gente, los oyentes pueden contactar contigo para un tipo de consulta o etcétera? Sí, como bueno, no, primero que nada agradecerte por el espacio y por la charla, súper interesante. Ahora me quedé con más ganas de conocer sobre los casos de Salvador, así que me voy a hacer una googleada rápida después de la charla. Pero bueno, gracias de nuevo por la charla. Y creo que, bueno, cualquiera que se quiera conectar conmigo, estoy en LinkedIn, Federico Vaz es mi nombre. Si no, mi correo es fvaz, Vaz es VAZ, arroba mit.edu. Ahí me pueden contactar también. Así que con gusto estamos en contacto con tus oyentes. No, sin duda alguna. Federico, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Pero por favor, el gusto ha sido todo mío, gracias a ti. Gracias, Federico. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.